En la Facultad de Humanidades de la UNED ha tenido lugar un seminario interdisciplinar sobre autoría, originalidad y autenticidad. El seminario se aproxima a estos conceptos desde el derecho y las ciencias sociales y está dirigido a los alumnos del Doctorado de Derecho de la Cultura, un programa conjunto de las universidades Carlos III de Madrid y la UNED, gestionado a través del Instituto Interuniversitario para la Comunicación Cultural. Es una iniciativa también interdepartamental, interdisciplinar e interuniversitaria, puesto que también la Universidad Carlos III de Madrid colabora, y desde el equipo de gobierno de la universidad estamos ampliamente interesados en que el instituto prospere, incluso obtenga el reconocimiento como instituto oficial por parte del gobierno de España. Uno de los objetivos centrales del seminario fue ofrecer una ocasión para debatir y reflexionar sobre la autoría y analizar la diferencia entre el derecho de la propiedad intelectual y el derecho de autor. El problema más difícil que ha tenido lugar, particularmente cuando se constituye el sujeto ya de autor como autor, ya sea autor, escritor, ya sea artista, ya sea lo que fuere, es la diferencia entre los derechos de propiedad del sujeto y los derechos de propiedad sobre las cosas, que son dos asuntos completamente distintos. Entonces la dilucidación de estos dos derechos, el derecho real, el derecho de la persona en una palabra, que sería el derecho propiamente del autor, y el derecho de aquello que produce, que sería el derecho naturalmente sobre las obras y los objetos que produce. Esto que parece tan sencillo ha sido muy complicado y lo sigue siendo todavía en la actualidad. El concepto de autor en las tradiciones occidentales nace en un contexto histórico determinado. El catedrático de Estética de la UNED, Simón Marchán, habló sobre el origen del autor y los cambios históricos de su significado a lo largo de los siglos. El concepto de autor solo se entiende si tenemos en consideración el nacimiento o la emergencia, en primer lugar, de la constitución del sujeto moderno, que es un proceso largo que culmina en el siglo XVIII, indudablemente. Y esa constitución del sujeto moderno, sujeto en general, sujeto autónomo moderno, se trasvasa también al artista autónomo. Solo cuando se han constituido estos dos sujetos, el sujeto en general y el sujeto artístico en particular, podemos empezar ya a entrar en una tercera fase. En el seminario también se analizó, desde un punto de vista antropológico, el concepto de autor en diferentes culturas. Sobre este tema versó la ponencia del catedrático de Antropología Social de la UNED, Honorio Velasco. A mí me interesa especialmente tratar de qué manera los pueblos tradicionales y los llamados pueblos indígenas han sido expoliados en el sentido cultural. En el sentido cultural, en términos del patrimonio físico, que una parte de ellos importante se ha trasladado, dijéramos, a donde estaban los mercados de la cultura en las sociedades del primer mundo, pero también el expolio, la apropiación de los conocimientos, en particular los conocimientos sobre etnobotánica y los conocimientos sobre técnicas de lo que se llama el desarrollo sostenible, han sido, iba a decir, apropiados, porque los laboratorios, las empresas de distinta índole han ido a recoger esos conocimientos y luego generalmente los han patentado en los países de los países industrializados, sin que a los pueblos indígenas y a los pueblos tradicionales les hayan repercutido más que una pequeña parte del beneficio que han obtenido por esas patentes. La propiedad intelectual sobre formas de vida, o por ejemplo, las patentes sobre las semillas, están siendo cuestionadas por organizaciones ecologistas como Greenpeace, que ven en esto una forma de piratería biológica. Según esta ONG, existen determinadas empresas que pretenden apropiarse de los recursos genéticos de las semillas sin el consentimiento del país de origen o de las comunidades locales que hasta entonces cultivaban esas plantas. La cuestión de fondo es, ¿la biodiversidad es patrimonio universal de la humanidad o puede ser reclamada por una empresa, una comunidad indígena o un Estado? Ahora resultaría difícil decir de quién es el maíz o de quién es el trigo. Y de hecho los pueblos han comunicado a lo largo del tiempo este conjunto, estos hallazgos primero del reconocimiento de las especies y del tratamiento de las especies. Y esta comunicación no ha tenido que pasar por un registro de patente, ni mucho menos, de manera que lo único que en realidad están haciendo es defenderse de apropiaciones indebidas, no
es exactamente reclamar el monopolio del uso de las especies. Nos encontramos en un momento de cambios tecnológicos similar al que supuso la imprenta de Gutenberg. Las licencias Creative Commons, el intercambio de archivos de música y vídeo en Internet y el trabajo colectivo difundido a través de la red están afectando al concepto de autor tal y como lo conocíamos. Las nuevas tecnologías están dando lugar a otras formas de creación en las que se vuelve más importante compartir contenidos que reivindicar unos derechos restrictivos de propiedad intelectual. Por un lado se está afirmando la disponibilidad democrática de la cultura y del arte en todos los sentidos, y por otro lado se está intentando coartar, se está intentando cercenar. Y claro, si lo miras desde el otro lado, desde el lado del autor, tampoco puede haber un saqueo generalizado, con lo cual la situación, francamente, es un debate de una actualidad radical, y lo va a ser cada vez más con los medios lógicamente, que conocemos en la actualidad. Esto es un hecho. Entendemos más bien que el conocimiento y la cultura es expansivo. En el concepto propio de la universidad está esta idea del procomún, es decir, la idea de que el compartir el conocimiento es lo que enriquece a todos. El doctorado de Derecho de la Cultura se convoca cada 2 años. En sus seminarios se pretende aportar una visión global de las diversas regulaciones que afectan a los procesos y materias culturales.